Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos. Hoy veremos el tema de criterios de semejanza y congruencia. Cuando hablamos de criterios, matemáticamente nos referimos a una norma que nos permite deducir si se cumple o no lo que queremos mostrar. Por ejemplo, el uso de fórmulas es habitual en este contexto. Para este tema se visualiza especialmente el uso de geometría plana, principalmente en los triángulos, sin dejar de lado que también involucra otras formas de polígonos con el fin de establecer una relación de semejanza, congruencia, mediante la comparación de dos figuras o más. ¿Por qué triángulos? Bueno, en este caso, los triángulos tienen una aplicación más amplia y práctica para mostrar estos criterios, pues, como sabemos, está definida por tres lados y tres ángulos. Además, se relacionan temas de importancia como lo son el teorema de Pitágoras y tales. También se vincula a la transformación de plano, la isometría e involucra la traslación, rotación y simetría. Respecto a triángulos semejantes en geometría, cuando hablamos de semejanza, no solo nos referimos a que tengan la misma forma y diferente tamaño, sino que también hay una proporcionalidad entre los lados sí hay una proporcionalidad entre los lados de ambas figuras, de manera que los ángulos que se hallan en estas sean iguales en el estudio, que sean iguales en el estudio geométrico. También se habla de escalas que se define a partir de la proporcionalidad cuando la razón es mayor a 1 o menor a 1. Otra forma en cómo podemos visualizar mejor esta idea es en maquetas o mapas que requieren de una escala real o figura escala, pues son necesarias ya sean para mostrar cómo se vería un edificio u orientar la toma de decisión sobre un camino. En cuanto a criterios, todo criterio lado a lado se define por la comparación de sus lados, de sus lados homólogos. Esto quiere decir que dados los lados de un triángulo ABC y otro ABC', son proporcionales si la fracción de cada lado comparado tiene un resultado en común. Esto se conoce como razón de semejanza. En cuanto a siempre, ¿verdad? Teniendo en cuenta que el numerador de todas las fracciones corresponde al primer triángulo y todos los denominadores al segundo o de manera inversa. Además, debemos recordar que no toda situación es simple, pues a veces los triángulos pueden verse afectados por rotaciones o traslaciones, en donde hacer la comparación tenga una mayor dificultad. Para el criterio ángulo, 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 como se mencionó anteriormente en el concepto, se busca la igualdad en la medida de los ángulos. Esto implica una comparación de cada ángulo que ocupa una misma posición relativa sobre otro. Entre ambos triángulos, entre ambos triángulos, tal que la medida del ángulo del triángulo ABC sea congruente con la medida del triángulo ABC'. Esto se puede entender mediante la posición de tales, donde si se traza una recta paralela a un lado del triángulo que interseca los otros dos lados, se formará un triángulo más pequeño que es semejante al original, evidenciando cómo los ángulos correspondientes son congruentes. Finalmente, el criterio lado, ángulo, lado, para definir este criterio debemos entender, ser conscientes y entender que este hace uso de los criterios anteriormente definidos, tal que debemos analizar si hay proporcionalidad de dos lados dado un ángulo común congruente. Por lo tanto, implica que primero comparemos si la medida de los ángulos correspondientes es congruente y después determinemos si hay una razón de semejanza entre sus lados, entre sus dos lados. El concepto de congruencia, a diferencia de la semejanza, la congruencia entre triángulos se caracteriza por poseer o mantener las mismas longitudes de sus lados homólogos y por ende contener las mismas medidas de sus ángulos correspondientes, independientemente de su posición. Para entenderlo mejor,
Si observamos un patrón basado en una sola figura, requiere de estas características mencionadas anteriormente. De la misma manera que si doblamos un papel triangular por su mediatriz, obtendremos dos triángulos congruentes. En cuanto a sus criterios, el criterio lado-lado, en este caso, a diferencia del mismo criterio utilizado por la semejanza, se debe mostrar que el resultado de cada par de lados homólogos comparados es igual a 1. Esto permite establecer una misma medida entre ambos triángulos, pues su escala depende de multiplicar la razón obtenida por el lado del triángulo puesto en el denominador, de manera de que no hay crecimiento o decrecimiento del mismo. Para el criterio lado, ángulo, lado, este se encuentra definido de manera similar a la semejanza, pues se busca mostrar mediante un ángulo adyacente de dos lados, con la diferencia de que su razón va a ser igual a 1, pero sus ángulos correspondientes van a seguir siendo congruentes, siempre respetando las mismas reglas de proporcionalidad y medida de ángulo discutidas hasta ahora. Finalmente, el criterio ángulo, debido a que no es posible usar el criterio ángulo, ya que este no determina un mismo tamaño entre triángulos como lo muestra la posición de tales, la intercalación de lado entre dos ángulos arregla el vacío del criterio mencionado, pues la razón igual a 1 entre los dos ángulos congruentes evidencia que es la misma forma, ya que el ángulo faltante determina la longitud de los lados faltantes. En este ejemplo se nos pide que determinemos si se puede determinar que el triángulo ABC es semejante al triángulo E- EDF. Como tal, este ejercicio se puede responder de dos maneras. Si observamos, se puede saber que conocemos dos ángulos que ya son congruentes y podemos encontrar el tercero, pues para todo triángulo la suma de sus ángulos internos siempre es igual a 180 grados. Si a esos 180 grados le restamos la medida del ángulo A más la medida del ángulo B que conocemos, podemos obtener la medida del ángulo C. Entonces, si a 180 grados le restamos los 120 grados sumados de la medida del ángulo A más la medida del ángulo B, podemos obtener la medida del ángulo C, que es igual a 60 grados. Esto será lo mismo para el triángulo DFE. Por lo tanto, hemos probado por el criterio ángulo, que la medida del ángulo del triángulo ABC es congruente con la medida del ángulo del triángulo DFE. En cambio, si usamos el criterio lado, debemos apoyarnos sobre la medida del ángulo B y mostrar que la proporción entre los segmentos de AB sobre DF es igual a la proporción del segmento BC sobre FE. De manera que quedándonos por sustitución, 8 sobre 4 y 12 sobre 6 van a ser 2. Podemos determinar por esta razón de semejanza que es mayor a 1, que el triángulo ABC es el doble que DFE. Por lo tanto, también mostramos por este criterio de que el triángulo ABC es semejante a DFE. Bueno, esto sería todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Por quien interese, aquí están las referencias bibliográficas si quiere revisar. Pasen buen día.